Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué el Paraguay no se levantó? Pasaron 153 años. ¿Por qué el Paraguay no se levantó? Ustedes tienen que conocer la verdad. Acá ustedes ven, esta foto se sacó el 7 de agosto de 1945 en Hiroshima. El día anterior había explotado la bomba atómica. Este señor se murió después por la radiación. Y él no sabía dónde estaba la serpiente. Pero ¿qué pasó con el Japón? Japón, ¿por qué se le usa al Japón como ejemplo? Porque es un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de unión. Fíjense lo que era antes de la guerra el Japón. Antes de la guerra tenía 74 millones de habitantes. Después de la guerra, miren cómo el número de hombres cayó, pero aún eran 71 millones de habitantes. Esta es la verdad del Japón. Fue una disminución de la población de 2.78%. Pero la pregunta, pastor, ¿cuántos de estos, esta barra en azul, las mujeres? ¿Cuántas de estas mujeres, cuántos de estos hombres en amarillo eran médicos, arquitectos, cooperativistas, ingenieros? ¿Cuántos de ellos perdieron a toda su familia? ¿Cuántos? Vamos a ver qué pasó en Alemania, Nico. Ahí está la bandera soviética ya en el Reichstag alemán. Antes de la guerra, ¿cuántos alemanes? Casi 70 millones. Después de la guerra, ¿cuántos alemanes? 64 millones. Miren la disminución de hombres, la disminución de mujeres. La curva de hombres más pronunciada porque murieron muchos en los campos de batalla. Pero aún así, esta disminución fue el 8.32% de todos los alemanes del mundo. ¿Cuántos de ellos eran? Berlín empezó a reconstruirse al día siguiente de la guerra. Literal, al día siguiente se estaban pasando los escombros. Vean las fotos. Se pasaban los escombros unos a otros para reconstruir su país. Y encima, ambas naciones, Japón y Estados Unidos, tenían un plan financiero, se llamaba el Plan Marshall, que se les inyectaba enormes cantidades de dinero para reconstruir esas naciones. Porque había un interés político y comercial detrás de la reconstrucción de esas naciones. Por eso hablamos del milagro alemán, por eso hablamos del milagro japonés. Pero vamos a un caso más extremo, Nico. Siguiente, vamos a un caso aún más extremo. Este caso que nos toca tan de cerca, porque cómo le amamos a este pueblo, ¿verdad? Al pueblo judío. ¿Cuántos eran antes de la guerra? En todo el mundo había un poco más de 16 millones de judíos en todo el mundo. Después de la guerra, del holocausto, el intento deliberado de eliminarlos de todo el mundo, miren lo que fue el descenso de hombres y mujeres, de judíos del mundo, porque sobre ellos se derramó el odio que venía de los infiernos. Fue la disminución del 32.1% de todos los judíos del mundo. Pero si esto se llama holocausto y se llama con justicia, se llama holocausto, vaya que sí. Entonces, ¿cómo, Nico? ¿Cómo le llamamos a lo que pasó en el Paraguay? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Qué nombre le ponemos, pastor? ¿Cómo le llamamos a esto? Los hombres desaparecieron. Solo quedaron niños, huérfanos, madres que fueron abusadas. Frente a la plaza donde hoy hay una estatua que se llama La razón vence al mal. Frente al Cine Victoria, ahí se organizó, el 1 de enero de 1869, se organizó una violación masiva de mujeres. Después de la batalla de Bagrís, la misma cosa. Fue una catástrofe humanitaria que no tiene nombre en la historia de la humanidad. Y nosotros, sin conocer la verdad. ¿Cuál es nuestra función como hijos de Dios? Esa es la pregunta. Esa pequeña franja roja son 20.000 niños. Y esa franja azul que le sostiene son 180.000 mujeres.
que perdieron todo lo que tenían. Sus padres, sus hijos, sus maridos, sus hermanos, sus tierras. Cuando volvían a sus campos, devastados, ni siquiera les dejaban entrar a sus campos de sus casas, porque el enemigo hasta los títulos de propiedad se llevó y no los devolvió al Paraguay, sino 100 años después. Antes de la última, miren lo que eran las fotos en esa época. Estos son 2 niños paraguayos. Miren la talla. La talla de los paraguayos bajó 15 centímetros después de la guerra, por el hambre. Cientos de miles de muertos de hambre, cólera, viruela, para matar más paraguayos. Como se había descubierto que el cólera se transmitía por el agua, el general Emilio Mitre dice en una orden ejecutiva que se tiren todos los cadáveres con cólera a los ríos para matar más paraguayos. Miren lo que eran los niños paraguayos y un niño argentino de la misma edad, con la diferencia de que estos niños están muertos. Se los ubicó, fíjense, hay un pedestal acá. Estos son cadáveres de niños, no son niños. En esa época se usaba a los muertos se les sacaba fotos. Estos niños están muertos y miren, son piel y hueso. Los historiadores dicen que los cadáveres de los paraguayos no se enterraban. ¿Por qué? Porque no tenían olor. ¿Y por qué? Porque no tenían carne para pudrirse. Habían sido robados todos los alimentos del Paraguay. Fueron saqueados. Los paraguayos comían insectos. Ese era el Paraguay. Y esto no es una guerra contra personas. Es una guerra por la verdad, por el bien, por la justicia. Y en ese proceso, Dios espera mucho de nosotros. Vaya que sí, es un privilegio ser paraguayo.